Vamos a seguir dando continuidad a lo que es el tema de la sabiduría en tiempos proféticos. Por supuesto, la semana pasada yo traté de recopilar un poco de lo que estuvimos hablando en la semana anterior y yo mencionaba usando, por supuesto, el libro de Proverbios, que es un libro poderosísimo, eh, acerca de lo que Salomón expresaba de la sabiduría y hablaba de que la sabiduría en el capítulo 9 dice que edificó la casa. So, entendemos que una persona sabia, con sabiduría divina de parte de Dios, edifica la casa. No es que hay gente que no tengan, porque también al final yo toqué las diferentes sabidurías, que está la terrenal, la animal, la diabólica y está la que es de Dios. Esos son otro tipo de sabiduría, pero la sabiduría divina es aquella que edifica, es aquella que construye, es aquella que ayuda a crear lo que Dios ha dicho. Y esa sabiduría es la que nosotros necesitamos y por supuesto la Biblia dice que el que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Una de las preguntas que se hizo la semana pasada fue si nacíamos con sabiduría y por supuesto que no nacemos con sabiduría porque la sabiduría se va adquiriendo en el camino, pero la sabiduría también se adquiere cuando nos conectamos con Dios, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, entonces la sabiduría divina viene a nuestra vida por derecho y por default, porque así Dios lo quiere. Amén. So, esta noche yo tengo a mi hija, la pastora Radaísa, que es la que le va a dar continuidad a este tema. Y yo quiero que sea ella la que introduzca lo que ella va a hablar y por supuesto hagan sus notas. Ya yo tengo mi libreta aquí lista para mis notas y por supuesto quiero seguir aprendiendo acerca de este tema porque este tema es un beneficio para nosotros como hijos de Dios, como parte de un reino y es un beneficio para nuestras familias. Y créeme que ahí van a haber momentos donde la sabiduría de Dios va a ser necesaria en tu vida para tomar decisiones correctas. Amén. Eso, Pastora Radaísa. Dios nos le bendiga a todos. Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y a mis apóstoles porque me dan la oportunidad de exponer la palabra. Antes de iniciar, quiero orar y darle gracias a Dios. Padre, te adoramos, te exaltamos. Rendimos pleitesía, Señor, a tu nombre, dándote gloria, Padre Santo, dándote las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual, Padre Santo, tú nos instruyes, Señor amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que van a entrar, los que van a estar en las redes, Señor. Estamos, Padre, con corazones sensibles, Señor, a tu palabra y a tu disposición. Honrándote a ti, dándote las gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y porque estás presente, Señor. Mira cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea dirigida por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando bajo el tema sabiduría en tiempo profético. Eh, Nuestro padre espiritual, el apóstol, ha estado hablando de sabiduría y es un tema muy edificante en estos tiempos. Un tema que es necesario que nosotros como creyentes, sean pastores, ministros, sean profetas, nosotros aprendamos de lo que es la sabiduría y también que lo apliquemos en nuestras vidas, porque no solamente escuchar, y de eso se trata la sabiduría, de que cada día estamos aprendiendo. Bueno, en esta noche voy a usar el texto que se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, la sabiduría inicia en el temor de Jehová. El temor de Jehová es un profundo respeto reverente a Dios. Es sumisión hacia Dios basado en el amor y en el reconocimiento de su poder y autoridad. O sea, hay una sumisión basada en el amor hacia Dios como nuestro Padre. El temor de Jehová implica obedecer su palabra, aborrecer el mal y vivir en una relación de dependencia
y confianza en Él, entendiendo también su justo juicio. Es un temor que no es de terror, sino de confianza, como la de un hijo que se abandona en las manos de un padre amoroso, aunque se le tema a desagradarle. O sea, es un temor con amor, porque le amas y lo que quieres es agradarle. En Proverbios 9 se compara dos caminos. El camino de la sabiduría, personificada como una mujer que invita a los simples a su banquete, eso lo vemos desde el versículo 1 al 6. O sea, el camino de la insensatez es el otro camino, o sea, la necedad. Al principio te presenta el camino que es de la sabiduría para que meditemos y nosotros podamos escoger. Y luego está el segundo camino, que es de la insensatez, en los versículos 13 al 18 del mismo capítulo 9. O sea, personificada como una mujer que ofrece placer inmediato, pero lleva a la muerte. El versículo 10 se ubica en el centro temático de este contraste, o sea, en el contraste de los dos. Es el fundamento que explica por qué seguir la sabiduría que conduce a la vida. O sea, es el principio, es el temor de Jehová. Y no se refiere a un miedo servir o pánico. Ay, tengo miedo y por eso voy a hacer las cosas bien, sino a una reverencia profunda cuando le rinde a él pleitesía, cuando entiende el concepto de lo que es agradarle a él porque le amas, cuando quiere vivir conforme a su voluntad, como dijo Jesús, que se haga su voluntad, no la mía. De eso se trata, porque le amas a él y quiere vivir conforme a su palabra, quiere agradarle y te duele cuando haces las cosas mal. Un respeto que reconoce la grandeza, la santidad y autoridad de Dios. Implica una disposición, obediencia, humildad y reconocimiento del orden divino. O sea, reconoces el poder de Dios, reconoce que Él es tu Padre. Es el principio, o sea, es el comienzo o la base, es el fundamento, es el punto de partida. La sabiduría se edifica sobre esta actitud de reverencia hacia Dios, de la sabiduría. O sea, en Proverbios la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino habilidad practicar para vivir conforme al orden divino. O sea, es una sabiduría para vivirla. Es la sabiduría que proviene de Dios. Es un tomo espiritual, técnico, es espiritual. Y el conocimiento del Santísimo. Conocimiento implica una relación íntima. Cuando se habla del conocimiento del Santísimo, se trata de una experiencia continua, no solo información, lo que podemos leer de él, sino estamos hablando de que también lo conocemos a él en lo íntimo, en lo secreto. O sea, se refiere a Dios, su perfección moral y trascendente. Conocer al santo significa entrar en comunión con él, reconociendo su carácter. Cuando le conoce en lo secreto, cuando tiene una relación con él, de eso se trata. El versículo representa semejanza. La primera línea, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La segunda línea dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y las dos expresiones se complementan y se explican mutuamente. Temor, que es una actitud reverente, conocimiento, o sea, se refiere a relación íntima. Ambas conducen a la verdadera sabiduría, el temor a Dios y tener una relación con Él. Porque cuando tenemos una relación con Él, nos dejamos dirigir por el Espíritu. Cuando tenemos
una relación con Él, buscamos tener la dirección de Él, escucharle a Él, que de ahí es donde viene la verdadera sabiduría, en tener buenos oídos cuando vamos a tomar decisiones, cada paso que vamos a dar, que sea Él que nos dirija. No puede haber sabiduría auténtica sin referencia a Dios. Todo entendimiento humano que excluya a Dios es limitada o distorsionada. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, la verdadera sabiduría proviene de Dios. La sabiduría no se trata de acumular datos. La sabiduría no se trata de tener mucha información. Pensamos, yo soy sabio porque tengo mucha información, pero de eso no se trata la sabiduría. Porque al fin y al cabo, si tienes mucha información, pero no la vives, no la pones en práctica, eso no es sabiduría. Se trata de vivir en sintonía con la voluntad divina de Dios. Una persona, Dios, es reverente, reconoce la majestad y santidad de Dios. Una persona llena de sabiduría también es obediente, se somete a hacer la voluntad de Dios, se aparta del mal, escucha y medita antes de hablar. Una persona llena de sabiduría toma el buen consejo. Es una persona que no desecha cuando le dan un consejo. Lo toma, medita, ¿qué puedo tomar de este consejo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Una persona llena de sabiduría nunca se siente que sabe demasiado o que se las sabe todas. No, siempre una persona sabia busca aprender de los demás. Siempre tiene una mentalidad de aprendizaje, de que todos los días puede aprender algo distinto. Saca lo mejor de las malas situaciones. Se autoevalúa. Eso es algo muy importante, porque la persona que está llena de sabiduría siempre está meditando, no solamente en los logros, sino también en las áreas que pueden mejorar, en las áreas que necesito avanzar. Es como las palabras de Dios que nos dice que es nosotros podemos vernos en ella como un espejo. O sea, la persona que son sabias buscan mirarse en la palabra de Dios, mirar qué áreas no están bien. Aprovecha el tiempo, aprende de los demás, regula sus emociones, es una persona cuidadosa. Y cuando hablo de regular sus emociones, se refiere a que es una persona que es entendida en lo que es su carácter, ¿verdad? Y hay veces que lo tiene que regular. Hay veces que usted se tiene que cohibir. Usted puede ser que se siente enojado, puede ser que se sienta incómodo o puede ser que se sienta triste. Pero eso no significa que usted debe de explotar, que usted debe de estallar, sino que una persona sabia ora, regula sus emociones. Señor, dame fuerza. Señor, ayúdame. Porque entiende que tiene discípulos, porque entiende que es un ministro. Y que en el momento apropiado, ¿verdad? Si tiene que hablar, va a hablar con sabiduría, ¿verdad? Porque Dios nos da sabiduría. Guarda su testimonio. El testimonio es muy importante. Una persona sabia cuida lo que dice, cuida cómo anda, su manera de vestir. Son detalles que usted dice, ah, eso no hace, pero sí es importante. Hay muchos detallitos que son importantes para cuidar el testimonio, las decisiones que toma, dónde vas, si le tiran una foto en un lugar que no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Eh, que no sea, que si hablan, que no sea por culpa nuestra, ¿verdad? Que sea un rumor, que sea mentira, pero no porque nuestro testimonio de cosas que decir por malos comportamientos, ¿verdad? O sea, la persona sabia guarda su testimonio, cuida
sus actos, lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, lo que va a decir y cómo lo va a decir. No es solamente lo que se dice, es cómo se dice. Una persona sabia puede ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por eso que muchas veces cuando nosotros necesitamos un consejo, nos acercamos a un líder, a un amigo, al apóstol, y decimos, ¿qué usted opina? Porque consideramos que es una persona sabia, que nos va a dar un consejo, que tiene una perspectiva diferente. Hay veces que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una idea y yo puedo estar feliz y muy emocionada con esta idea, porque yo estoy viendo solamente un ángulo, tal vez el ángulo que me conviene o que me hace sentir bien y que me da emoción. Pero cuando voy donde una persona sabia, todo cambia. Me empieza a dar ángulos que yo no podía ver. Y de eso se trata la sabiduría. O si no, te puede decir, espera en Dios, o vamos a orar juntos, o no te precipite a tomar esa decisión. Y de eso se trata una persona sabia, ver la vida de una perspectiva diferente. Busca ayuda cuando la necesita. No es arrogante. Si necesito oración, oren por mí. Es una persona que busca ayuda. Le da mérito a Dios por sus logros. Siempre le está dando la gloria a Dios por todo, por lo que es, por lo que será, por lo que ha hecho, por lo que ha alcanzado. Siempre está diciendo, todo se lo debo a Dios. Y por último, busca dirección de Dios para tomar decisiones correctas y para discernir entre el bien y el mal, lo que lleva a una vida sabia y plena. Muy importante. La persona sabia busca la dirección de Dios en todo lo que va a hacer. Le pide a Dios discernimiento, que es muy importante cuando vamos a tomar decisiones, tener discernimiento y la dirección de Dios para nosotros poder identificar lo que no está bien, lo que está mal, porque Dios es el que conoce todas las cosas, conoce los corazones. Entonces Dios no puede prevenir a nosotros de cometer muchos errores. La sabiduría está en buscar la dirección de Dios, en orar, en no ser impaciente, porque la impaciencia nos puede llevar a tomar malas decisiones. Pero la sabiduría nos dice que esperemos en Dios, que seamos pacientes, que busquemos su dirección. Y vemos un ejemplo en la palabra que va a la par. Es un ejemplo del rey David antes de morir, de ungir a Salomón como rey. El rey David aconseja a su hijo Salomón y les dice las siguientes palabras. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, yo digo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Dice el versículo siguiente, el 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Allí se encuentra el secreto. El consejo del rey David a su hijo Salomón se basa completamente en la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Anda en sus caminos observando ¿qué? Sus estatutos. Toma la palabra de Dios, los mandamientos, medita en ella, vívela, vive la palabra de Dios. Eso es muy importante. El consejo no es aprender nuevos conocimientos. Nota algo. Y la sabiduría, en la sabiduría es bueno tener entendimiento de esto. El consejo que él le da directamente a Salomón no le está diciendo aprende cosas nuevas. En realidad lo que le está diciendo es acuérdate del conocimiento que está en la palabra de Dios, que es el conocimiento que ya él tenía, la palabra de Dios, mandamiento, vívelo. Pero algo muy importante también es que le dice esfuérzate. O sea, el hombre sabio se esfuerza. Creo que hay una persona que tiene el teléfono sin mute. Ya, gracias. Algo muy importante que le dice es esfuérzate. O sea, el hombre sabio se esfuerza. Nadie ha dicho
que sería fácil. Esfuérzate para hacer lo correcto. Nos va a tomar esfuerzo nosotros tomar decisiones dirigidas por Dios. Nos tomará esfuerzo vivir la palabra de Dios. Vamos a tener que esforzarnos, que ser valiente. Y le dice andando en sus caminos, porque el hombre sabio camina con Dios. Permite que la palabra de Dios le alumbre, como dice en su palabra, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. O sea, permite que la palabra de Dios alumbre tu vida, que sea tu guía. Y si nos damos cuenta, hay varios textos bíblicos semejantes a Proverbios 9:10. Uno de ellos se encuentra en Job y el otro en los Salmos. En Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Wow. Job coincide en que la verdadera sabiduría está en temer a Dios y apartarse del mal, o sea, apartarse de lo que es la maldad. Pero también vemos en el Salmo 111, versículo 10, donde también habla de la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican, sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Usa casi las mismas palabras que Proverbio 9:10, haciendo énfasis en obedecer los mandamientos nuevamente. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, está muy conectado con lo que es la obediencia. Aplica el principio de la sabiduría, entonces estará en ti la sabiduría que nace del temor reverente de Dios. Otro punto muy importante y es que Cristo como sabiduría de Dios. En el pensamiento bíblico, la sabiduría no es solo un atributo, sino una realidad personal. En el Nuevo Testamento, esa realidad se encarna en Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice Primera de Corintios 1:24. Nuevamente, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Nuevamente, escuche qué poderosa esta palabra. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Así que cuando Proverbios dice que la sabiduría, comienza con el temor de Jehová, el Nuevo Testamento afirma que esa sabiduría se manifiesta plenamente en Cristo, quien revela perfectamente al Padre. El temor de Jehová en Cristo. En la vida de Jesús, el temor del Señor no fue miedo, sino reverente obediencia y amor. Y Jesús nos da ejemplo de lo que es la verdadera sabiduría, de lo que es el temor de Jehová. Hebreos 5:7 se encuentra ahí, pero le voy a refrasear una parte pequeña donde dice, fue oído a causa de su temor reverente. Su obediencia y su sumisión al Padre se expresan en respeto que Proverbio llama el principio de la sabiduría. Y está hablando de Jesús, su obediencia, su sumisión hasta el final. Por tanto, el temor de Jehová encuentra su expresión más pura en la obediencia perfecta de Jesús a la voluntad del Padre, incluso hasta la cruz. Nuevamente, Jesús expresó que fuese hecha la voluntad del Padre en su vida. Y de eso se trata la sabiduría. Permitirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, no la nuestra. En el Nuevo Testamento enseña que Cristo es la plena revelación del Santo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, en el versículo 9.
Así, el conocimiento del Santísimo, el del Antiguo Testamento, se cumple en la revelación de Dios en Jesús, quien hace visible al Dios invisible. Proverbios 9 presenta a la sabiduría preparando un banquete y llamando a los simples. En la cruz, Cristo, la sabiduría encarnada, ofrece la comida y bebida verdadera, su cuerpo y su sangre. El que acepta esa invitación participa del conocimiento del Santo y entra en la vida eterna. Juan 17:3. O sea, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, le aceptamos como nuestro Salvador, nosotros venimos a tener ese conocimiento y esa sabiduría. Tenemos acceso a ella. Ahora, está en nosotros si nosotros aplicamos la sabiduría. Proverbios 9:10 apunta proféticamente a Cristo como la sabiduría divina personificada. En él, el temor del Señor se convierte en amor obediente y el conocimiento del Santo se hace comunión personal con el Padre. O sea, hay una comunión con el Padre. De ahí es donde inicia aquella sabiduría. Tener ese temor con el Padre, tener esa comunión con Él, vivir la palabra de Dios. Por tanto, temer a Dios es seguir a Cristo con reverencia y fe, conocer al Santo, conocer al Padre por medio del Hijo, ser sabio, vivir en el Espíritu de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar la sabiduría en nuestra vida? Tenemos que recordar que la sabiduría que proviene de Dios se caracteriza por ser pura, pacífica, amable y llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría que proviene del Padre. Esta sabiduría que proviene de Dios se adquiere a través de una vida de oración y obediencia a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos. ¿Cómo la recibimos? La recibimos por fe. Pero la sabiduría, ¿verdad? Se trata de obediencia. Se trata de que vivamos conforme a Él, conforme a su palabra. O sea, la persona sabia modela un buen testimonio, modela la humildad y honra a Dios con su vida de obediencia. La persona sabia se cohíbe de ciertas cosas porque entiende que no vive para sí mismo, entiende que vive para Dios. Cuando nos entregamos al Señor, entendemos que ahora vivimos para Él. La sabiduría se muestra con buenas conductas, vivir una vida de manera ejemplar, vivir una vida que podamos ser luz en el medio de las tinieblas, vivir una vida que nosotros podamos ser modelo a los demás. Quisiera ser como esa persona por su rectitud. Quisiera ser como esa persona por la forma en que vive, por su estilo de vida. Que podamos ser sobresalientes donde nosotros vayamos, que podamos impactar vidas, que podamos impactar las comunidades donde vivimos, las naciones, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro modelo. Y eso conlleva a vivir una vida llena de sabiduría, una vida de obediencia, de sometimiento al Señor. ¿Cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Mediante la oración. Pedirle a Dios con fe a través de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, guardarla en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. El rey David aconsejó a su hijo Salomón prácticamente diciéndole que si guardaba la palabra de Dios, sus mandamientos, entonces las cosas le iban a ir bien a él, iba a prosperar. Pero era si él ponía la palabra de Dios en práctica, aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revele y nos enseñe los caminos de Dios, porque hay caminos que son engañosos. Engañoso es el corazón. Yo puedo pensar que un camino es el camino correcto,
puedo pensar en tomar cierta decisión en el momento, pero cuando voy donde Dios, Dios puede decirme todo lo contrario. De eso se trata. La sabiduría se trata de depender de Dios, de buscar dirección de Dios, confiar en Dios, dejar de confiar en nuestra propia inteligencia. No confíes en lo que tú sientas en el momento, no confíes en lo que la otra persona te diga, sino que confía en Dios, confía en la dirección de Dios. Permítele a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Pídele a Él dirección. Y ya voy a ir casi concluyendo. La sabiduría es vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, que es la que sale de su boca, es vida. La palabra de Dios es sabiduría y vida. Hay una diferencia entre vida y vivir. Una persona insensata puede vivir sin vida, mientras que el sabio, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. El sabio, aunque muera, vivirá, porque morir es ganancia para el sabio. El comienzo de toda vida sabia está en cultivar reverencia y dependencia del Señor. De eso se trata. Se trata de soltarnos en los brazos del Señor, de confiar en Él, no en nuestra propia opinión, en lo que vamos a hacer. Cuando recibimos un consejo, tomarlo. Hay consejos que son para bien, hay consejos que nos van a ayudar bastante, que nos van a impedir tropezar y necesitamos escucharlo. A veces somos rebeldes y queremos hacer lo que esté en nuestro corazón y queremos hacer lo que nosotros queramos. Pero escuchar el consejo y dejarnos dirigir por Dios se trata de sabiduría, y Dios mismo nos aconseja a nosotros, nos habla aún a través de nuestros líderes para que no tengamos que tropezar y irnos de boca. Mira, ten cuidado esto y esto. Entonces nosotros no queremos escuchar, nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, pero hay que meditar, hay que orar y hay que ser valiente, esforzarse para hacer la voluntad de Dios. Y eso es ser sabio. El conocimiento humano solo se ordena correctamente cuando reconoce su límite frente a lo divino. El temor de Dios es respeto por la verdad, la justicia y la vida. Proverbios 9:10 nos enseña que la sabiduría genuina no nace del intelecto humano, sino de una relación reverente con Dios. Y es por eso que es muy importante cuando tenemos una vida de intimidad, cuando tenemos una relación con Dios, porque Dios nos habla, Dios nos da dirección, nos dirige en lo que tenemos que hacer. A veces vamos a dar un paso y Dios dice, no, no de ese paso. Y como Dios conoce todas las cosas y conoce nuestros corazones y sabe cuando nos va a ir mal y nos quiere evitar, ¿verdad? Pasar por ciertas cosas. Entonces, obediencia, de obediencia, obediencia. Ahí está la sabiduría, en la obediencia, en vivir su palabra, en escucharle. Y cuando tenemos una relación con Él, nosotros podemos permitirle a Él que nos hable, que nos ministre, que nos llene, que nos dé la dirección correcta. El temor de Jehová y el conocimiento del Altísimo son las dos caras de una misma moneda. Reconocer a Dios como fuente y medida de toda comprensión verdadera. El hombre es sabio. Todo lo que hace es para agradar a Dios. Escala montañas no con la intención de que el mundo lo vea, sino de él ver al mundo, porque sus logros son para Dios. Y les voy a dejar con este texto bíblico en Proverbios 2, versículo 6, que dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que de Dios viene la sabiduría,
el conocimiento, la inteligencia. Y en esta noche, pídele a Dios, habla con Él y dile, Señor, dame tu sabiduría. Y tienes que estar dispuesto a vivir para Él. Tienes que estar dispuesto a enamorarte de Él, porque hoy hemos hablado no solamente, ¿verdad?, de entender una parte de la sabiduría, sino que estamos hablando también de lo que es la intimidad con Él. Porque cuando tienes intimidad con Él, entonces vas a conocer lo que es la sabiduría. Amén. Dios me le bendiga a todos. Amén. Poderosísimo. Seguimos aprendiendo de este tema. Wow. Y yo sé que, pues, por supuesto, vamos a seguir aprendiendo más porque hay mucho más, pero hoy de verdad escuchaba a la pastora Radaísa hablando. Hubieron varios textos que como que pompearon mi interior por dentro cuando ella los habló. Y uno de ellos fue Colosenses 2:3. Impactante esa porción bíblica porque estamos hablando del conocimiento, de que la sabiduría edifica la casa, pero también como proverbio desde el principio nos enseña que toda la sabiduría empieza por el temor de Jehová. Y qué interesante que cuando entonces vamos al Nuevo Testamento, entonces encontramos en Colosenses lo que el apóstol Pablo habla, donde dice que en Cristo están escondidas. Wow, todo, están escondidos todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Poderosísimo también la porción de Job 28:28, impresionante las palabras que Job declara cuando habla en esa porción bíblica. Es importante que sigamos estudiando este tema. Yo decía que esto no es para beneficio de otros, es para beneficio propio nuestro. Este tipo de enseñanza quizás no son las enseñanzas con la revelación del 2026 anterior, antes de llegar, pero es una palabra que sí la necesitamos porque muchas veces hablamos de tantas cosas y no nos damos cuenta que todo comienza por el temor de Dios. Todo comienza por la obediencia a Dios. Todo comienza, como dijo la pastora Raiza con el último versículo que leyó de Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca, escuchen bien, viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, ni la inteligencia es nuestra, ni el conocimiento es nuestro, ni la sabiduría es nuestra. Es dada a nosotros por medio, por supuesto, de Jesucristo, por medio del Señor. Pero qué bendición poder seguir extrayendo, conociendo, poniendo en aplicaciones esta porción poderosísima de lo que es la sabiduría divina. Y yo tengo varias notas aquí, no quiero coger mucho tiempo hablando, porque yo sé que no hay nada que añadir, pero de verdad que escuchar este tipo de enseñanza y me gusta mi opinión personal, este tipo de clases, porque son toda Biblia. O sea, no es que tú te sientes a escuchar una persona muy buena, bien dotada, hablándote palabras bonitas, que tú dices, wow, como qué lindo lo dice, como que tú ir a la Biblia y la Biblia te lleve por el camino una tras otra porción bíblica, acomodándote en lo que verdaderamente la Biblia quiere expresar para nosotros. So, hija, poderosísima clase, sé que has puesto un fundamento bastante sólido y te agradezco siempre tu disposición para estar y para apoyarnos a nosotros también siempre, a todos los hijos de la casa de, de- de nosotros y aún de los de la séptima trompeta que nos apoyan. Gracias. De esto se trata esto. Se trata de aprender unos de otros. Yo tomo mis notas, yo aprendo y a la misma vez yo aplico todas estas cosas que sigo aprendiendo cada día más y estamos listos para seguir aprendiendo más y más y más de este tema maravilloso que es la sabiduría divina que proviene de la obediencia, que proviene del temor, del respeto, que proviene de la reverencia a Dios, que proviene de todas esas cosas. Por eso nosotros en el camino, los que no conocíamos a Dios, podíamos caminar bajo una sabiduría
entendíamos que era un conocimiento, que sabíamos algo, pero una vez conocemos a Dios, todo se cambia, todo es diferente y ahora la sabiduría que tú aplicas a tu vida es la que te ubica para adorar a Dios, la que te ubica para exaltar a Dios, la que te ubica para reconocer a Dios y la que te ubica para darle a Él todo el derecho por todo lo que hemos logrado. Una persona sabia nunca se lleva los méritos. La persona sabia le da el crédito a quién, al que lo creó, al que lo bendijo con los talentos, con los dones, con tantas cosas que Dios nos da. El sabio hace lo que Salomón decía, la sabiduría viene de Él. De Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es la alabanza y de Él es todo el poder. Nunca una persona sabia, nunca puede sacar de perspectiva que todo lo que tiene proviene de Él. Por eso el mismo libro creo que Colosenses dice, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. El sabio, aunque alcance méritos y logre alcanzar cosas y tenga éxito, siempre soñará con el cielo con los pies en la tierra. Hello. Siempre dirá, logré esto, llegué acá, tengo esto, pero todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Mis hijos son de Él, el ministerio es de Él, la iglesia es de Él, todo lo que tenemos es de Él. Y cuando una persona, cuando yo hablo con gente que me dicen, bueno, mi prioridad es Dios, y yo veo que su prioridad es Dios, yo digo, esta es una persona sabia. El sabio nunca quitará a Dios del lugar que le toca. Por eso la sabiduría comienza no con los estudios, que es bueno, y estudié, yo sé que muchos que han estudiado, pero la sabiduría no comienza con los estudios, la sabiduría comienza con el temor a Dios, con el respeto y con darle al Señor el derecho por ser soberano y por ser un Dios infinito. Poderosísimo. Si hay alguien que tenga algo que decir rapidito para cerrar la clase, sé que allá en Nueva York es una hora diferente y acá estamos en la misma hora, pero si alguien tiene algo rapidito que comunicar, que lo haga rapidito para cerrar y así poder orar